subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Se va. Señor, háblanos. Siéntense para que nos hace. Pero es que se va. No te vayas. Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Señor. Cierta vez 2 hombres fueron al templo ahora. El uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Mientras que el cobrador de impuestos se queda callado sin siquiera atreverse a levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, compadécete de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y aquel que se humilla será engrandecido. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. Santiago, Juan. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a echar las redes! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! Debes tener confianza en mí. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Mi corazón sea templo de tu espíritu, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte el sacrificio de dolor. Llenaste el templo con tu espíritu otra vez, Señor. Un shalom para tu vida. Soy la pastora Pili Alfaro. Te saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro maravilloso estudio. Nunca es demasiado tarde. Qué serie tan hermosa la que hemos estado desarrollando en este tiempo. Nunca es demasiado tarde. Dígalo. Nunca es demasiado tarde. Nunca. Hoy vamos a estar hablando acerca de Pedro. Hablemos de Pedro a la luz de un estigma, digámoslo así, que fue colocado sobre Pedro. Coloquémosle
a la enseñanza de hoy un título y veamos si ese título se acomoda a la verdad espiritual de alguna manera o no. Juzguemos juntos, ¿verdad? Pedro, el apóstol que el Eterno usó. ¿Y qué tal si lo cambiamos y decimos Pedro, el apóstata que el Eterno usó? 2 títulos y vamos a llegar a un nivel donde vamos a entender los 2 títulos y el porqué de los 2 títulos. Déjame compartirte lo siguiente. La palabra apóstata es importante hacerle una auditoría porque a veces como que la palabra apóstata hoy en día como que no la tenemos muy clara. Hace unos años atrás, leyendo un libro de Friedrich Nietzsche, un libro que tiene una época de 1882, Nietzsche formó una revuelta cuando publicó esta frase que traducida en alemán quiere decir Dios está muerto. ¿Sabe? Cuando Friedrich Nietzsche publicó esta frase que causó una revuelta ministerial y espiritual en el mundo, Dios está muerto, eso es llamado una apóstata. Eso es lo que significa ser apóstata. Entonces, en años recientes, la apostasía se ha vuelto a estar mucho más de moda en nuestra cultura. Acuérdate, 1882 y Friedrich Nietzsche publicó Dios está muerto y provocó un terremoto ministerial en todas las áreas. Hoy en día estamos escuchando la palabra o el término apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es un término que significa rechazar específicamente, o sea, intencionalmente al Mesías de Israel, a Yeshua HaMashiach. Entonces la apostasía es la negación pública de la fe en el Elohim de Israel. Y esta frase es muy de moda hoy en día, apostasía, pero entendamos la palabra apostasía. Las personas escogen rechazar o negar al Eterno por muchas razones. A veces lo niegan por razones científicas, creen que el universo se puede explicar sin él y lo descartan como si fuera un tubo de ensayo usado. Otros niegan al Eterno por razones filosóficas, basados en sus comprensiones particulares, y ellos crean en sus mentes argumentos que para ellos son lógicos y racionales. Y esos argumentos excluyen al Eterno. Incluso hoy, los que niegan al Eterno debido a sus propias experiencias, sufrirán penas, maltratos o traiciones. Y deducen que el Eterno siempre va a ayudarlos en medio del dolor. ¿Saben? Yo quiero que lleguemos a discernir el tema de hoy bajo una perspectiva bíblica que cambie el destino de nuestras vidas. Como veremos en este día, en esta serie que estamos teniendo y exactamente en este día con el tema de Pedro, Pedro eligió negar a Yeshua por miedo. Durante 3 años Pedro había caminado con Yeshua, había ministrado con Yeshua y había visto los milagros de Yeshua. Sin embargo, cuando la situación se volvió candente, este mismo hombre escogió darle la espalda a Yeshua. Se llama apostató de la fe. Las buenas nuevas que quiero compartirte hoy para lo que pasó con Pedro es que sus negativas y su manera de ver, su parte tan importante en el crecimiento espiritual, su confrontación en la historia y la forma como el Eterno clavó su mirada a Yeshua en él, cambió su destino de apóstata a apóstol. ¿Se dan cuenta que comencé diciendo cosas profundas? Déjame compartirte algo a todo el que me esté escuchando, porque todos hemos sido apóstatas de una forma u otra y tenemos que pasar de ser apóstatas
a ser apóstoles del Evangelio del reino de Yahweh. Si alguna vez le fallaste al Eterno, lo negaste, lo descartaste, dudaste de Él, obviaste o lo dejaste, necesitas aprender del ejemplo de este pescador de Galilea. No fue demasiado tarde para Pedro que él pudiera enderezar las cosas y que volviera a encontrar su vocación, como tampoco es demasiado tarde para ti. ¿Cómo llegó a esto, Pastora Pili? Bienvenido a este maravilloso día de esta confrontación. Este es el desafío de esta semana. Este es el desafío de lo que el Eterno quiere hablar contigo. Yo quiero llevarte a la cita bíblica con la que voy a partir la enseñanza de apóstata a apóstol. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 20. Dice, vinieron a Yeshua, a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, el Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Yeshua el Mesías. Poderosa palabra la que estamos hablando acá. ¿Qué es lo que yo quiero que apliquemos a esta enseñanza? ¿Cuál es la relación, cuál es la idea que tenemos acerca del Eterno en nuestras vidas? ¿Qué decimos de Yeshua? ¿Sabes? Porque si nosotros no tenemos el concepto de Yeshua claro, si no hay una revelación de Yeshua, de quién es, vamos a decir, él era el profeta, él era Juan el Bautista, él fue un hombre bueno en la tierra. Podemos ser apóstatas diciendo eso. Tenemos que aclarar el concepto de quién era Yeshua HaMashiach. Porque yo no sé si tú alguna vez has escuchado la palabra mercuria. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? Significa cambiable, volátil, inconstante, caprichoso y errático. Eso es lo que significa la palabra mercuria. Una persona, cuando alguien le diga a alguien mercuria, le está diciendo cambiable, volátil, inconstante. Muchas ocasiones en nuestra vida parece que tiene un poquitico de mercuria, ¿verdad? Por ejemplo, de acuerdo a la experiencia, yo puedo decirte que el estado del tiempo, por ejemplo, en Chicago o en Carolina del Norte, hablemos de Carolina del Norte, que es lo que yo conozco, es mercuria. O sea, a veces está cambiante, ¿verdad? Son 70 grados soleado de temperatura, y el próximo día de pronto llovió y cayó la temperatura. A veces es muy cambiante. Eso se llama ser mercuria. Ahora, déjame compartirte hacia dónde va mi tema y por qué estoy tocando todo esto. Constantemente, Pedro era confrontado entre la fidelidad y su temperamento. Tenía altas increíbles como caminar sobre el agua cuando Yeshua le dijo en Mateo 14:29, Pedro, ven. Y tenía alta fe allí.
y tenía unas caídas poderosas. Por ejemplo, cuando el Eterno, en el momento de la transfiguración, se queda dormido, y otro momento cuando Pedro abre su boca y el Eterno lo tuvo que regañar. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿tu maestro paga los impuestos? Ah, sí, claro, mi maestro paga los impuestos. Y al otro lado estaba Jesús escuchando y le dijo, ¿tiene el hijo del rey pagar impuestos? Pero como abriste la boca, Pedrito, ve, vamos a arreglar esto y vamos a sacar un estatero y vas a pagar los impuestos por ti y por mí, porque tú metiste también la boca. Era impertinente, cometía errores, era colérico sanguíneo, ¿verdad? Casi que el temperamento igual de Moshe. Pero cuando usted ve también, Pedro, en el momento en que Yeshua iba a ser arrestado, Pedro estaba atónito en el momento de la fiesta de Pesá, y le dijo, no, yo no voy a permitir que nadie te toque, que nadie te mate. Y el Eterno Yeshua tuvo que reprenderlo en varias ocasiones, porque Pedro era como poniendo tropiezos sobre el ministerio de Yeshua. Claro, yo no estoy diciendo que lo hiciera intencionalmente, era la forma de él reaccionar en sus emociones. Pero hay algo que sí quiero explicar y que quiero dar a conocer en este estudio que estamos haciendo, es que aunque nosotros estudiemos los momentos más bajos en la vida de Pedro, el día que negó 3 veces de conocer que estaba asociado con Yeshua, y que ese día fue para él impresionante, fue su momento de apostatar de la fe del Hijo de Yahweh. Pero ahora vamos a hablar de ese nivel de apostasía. Cuando piensas en el apóstol Pedro, ¿qué palabras, qué imágenes vienen a tu mente? O sea, ¿qué es lo que primero tú piensas cuando hablamos de Pedro? Todo el mundo dice, bueno, que lo negó 3 veces. Otros piensan en el gallo, que por cierto yo ya di una enseñanza que no era un gallo que cantara, sino era una celebración del templo con un canto especial que había en el templo, y ese canto fue el que cuando Pedro lo escuchó le reargulló su vida espiritual y lo confrontó con el Eterno. Es para hacer una aclaración acerca de esto. Yo quisiera que tú escribieras 3 cosas que ya sepas acerca de Pedro, y además ahora colócame 3 cosas que sean de la naturaleza de Pedro mercurial, o sea, cambiable. Yo quiero que tú escribas, diga, bueno, en esto Pedro cambió varias veces su posición. Nosotros vemos que en el Evangelio de Lucas nos presenta a Pedro por primera vez cuando él permitió que Yeshua usara un bote como su púlpito flotante, ¿verdad? Porque la multitud estaba aumentando mucho a la orilla del mar de Galilea. A cambio, Yeshua le ofreció a Pedro un pequeño consejo sobre la pesca. La reacción de Pedro fue muy condescendiente. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí como caiga, a ver si funciona o no funciona, maestro. Eso está en Lucas capítulo 5, verso 5. En otras palabras, mis amados, nosotros sabemos pescar y ya hemos estado pescando durante el mejor tiempo para recoger los peces. Pero está bien, te voy a complacer. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo a Yeshua. Así es como nosotros compartimos y hablamos con el maestro. Bueno, pues lo haré a ver cómo sale. El Eterno te está diciendo en este día, haz las cosas como yo te digo. Bueno, yo ya lo he hecho, pero bueno, lo voy a hacer como por complacerte, Abacados, o como por complacerte, Padre Celestial. Lo que sucedió después fue increíble. Pedro tiró sus redes donde Yeshua le dijo, y estas se llenaron con tantos peces que ellos tuvieron que traer otro bote para llenar la pesca hasta la tierra.
fue un hecho sobrenatural, un milagro. La respuesta de Pedro muestra que él sabía que eso era un milagro. O sea, Pedro no creía en los milagros, mis amados. Muchos de ustedes a veces dicen, oh, yo sí creo, pero hasta verlos. En Lucas capítulo 5, versos 4 al 11, ¿qué aprendes en estos versículos acerca del carácter de Pedro? O sea, hasta ver, yo creo, ¿verdad? ¿Qué hace que tú llegues a esta conciencia que tú digas, óigame, le estoy fallando al Eterno en la fe, no le estoy creyendo lo que Él dice que Él va a hacer? ¿Cuándo es que se ha apoderado sobre ti el asombro por Yeshua? ¿Cuando ya ves el milagro o antes? Cuando Yeshua se subió al bote, Pedro no estaba asombrado ni, sí, yo te presto mi bote. Y bueno, está bien, yo voy a echar la red ahí como caiga. Te voy a demostrar que yo soy el que sabe. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo a Yeshua. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso con Yeshua? Todo este escenario representa al típico Pedro, diga conmigo, diga su nombre, a la típica Pilar, al típico Roberto, al típico, diga su nombre. Él comenzó a pomposearse metiendo, digámoslo en otras expresiones, metiendo la patica. Pero cuando el verdadero poder de la autoridad de Yeshua lo confrontó de inmediato, se tiró a los pies de Yeshua y confesó. Yo quiero que tú leas eso. Soy hombre pecador. Léalo, está en Lucas capítulo 5, verso 8. Y fue entonces en que mis palabras, en las palabras de Yeshua le dijo, tú me serás útil desde ahora, serás un pescador de hombres. O sea, le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a cambiar el nivel. Te voy a llevar a otro nivel totalmente diferente para tu vida. Tú sabes, como tú crees que tú sabes hacer las cosas, yo te voy a demostrar que tienes que aprenderlas a hacer a mi manera. Tremendo. Cuando yo leo esta cita de Lucas y la llevo a Mateo 16, que nos da otro panorama de las relaciones de las altas y bajas entre Pedro y Yeshua, vaya conmigo al libro de Mateo 16, 13 al 20, y dígame qué opina usted de esa relación de alta y baja en donde Yeshua le está haciendo una pregunta. Unos minutos antes Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y luego otros minutos después le dice, yo no permitiré que nadie te vaya a matar. O sea, en unas era él y en otras contestaba almáticamente. ¿Sabes? El nombre original de Pedro era Simón, que significa piedrecita. Su nuevo nombre, Pedro, Petros, en el idioma original significa piedra o roca, ya no piedrecita. Así que Yeshua estaba aumentando el prestigio de Pedro en la presencia de los otros discípulos. O sea, lo estaba aumentando para poderlo empoderar, para que llegase a ser un pescador de hombres. Yeshua aumentó el estatus de Pedro y luego le dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia. No sobre Pedro, sobre la palabra que le estaba dando. La palabra original para la roca es Petra, la cual significa lecho de roca. Así que Yeshua dijo que él edificaría su pueblo en el lecho de la roca, o sea, en la confesión de fe de parte de Pedro. O sea, en la confesión de fe de él, de lo que Pedro había dicho, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Sabes? En la vida de Pedro, este era más que un momento de cambio de nombre, era una experiencia de un cambio de vida mediante el cual Yeshua definió el futuro de Pedro. Pero, entonces, Pedro volvió a faltar. Mira lo que sucedió de inmediato en la próxima versículo bíblico que tengo para ti, Mateo 16, 21, 23.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando parte, comenzó a reconvertirle, diciendo: Señor, Adón, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Oye, Pedro, no me vengas a pensar como los hombres piensan. Tienes que pensar como el Eterno está pensando, con la mente del Eterno. Eso es una cosa que yo creo que nosotros tenemos que aprender como gente de Dios. Dejar de estar pensando con la mente de los hombres y pensar con la mente del Eterno. En estos 10 versículos, Pedro pasó de piedrecita a una piedra, y luego de un bloque de tropezones está en una evidencia natural mercurial. O sea, un cambio completo. De un momento en que el Eterno lo empodera y lo pone y le dice: tú eres Pedro, y sobre mí yo voy a edificar el pueblo del Eterno, y te voy a usar a ti, Pedro. Y luego una palabra que Pedro dice, y es confrontado, y pasa a ser apóstata. ¿Saben? De apóstol a apóstata pasó muy largo tiempo Pedro entendiendo cuál era el nivel en el que el Eterno lo quería tener. ¿Cuándo sabemos que estamos fijando nuestras mentes en los intereses humanos en lugar de los intereses de Dios? ¿Cuándo es que tú te has dado cuenta que tus cosas no están caminando con los intereses de Dios, sino con tus propios intereses? ¿Cuándo te estás dando cuenta que la mente tuya está caminando con la mente del mundo y no con la mente de Dios? Eso es importante dentro del tema que estoy tratando. ¿Sabes? Es posible que tú no tengas una personalidad mercurial, cambiante, como Pedro. Yo espero eso. Pero la verdad es que nosotros también somos seguidores de Jesús. Y tenemos unas altas y tenemos unas bajas. Todos tenemos nuestros buenos momentos cuando nos arriesgamos por el Eterno. Pero también nos salimos del bote fácilmente. Salimos y tenemos nuestros malos momentos, amados míos. Todos necesitamos el perdón por nuestros errores, y todos necesitamos la gracia sobre gracia para podernos levantar. Todos sabemos lo que Pablo estaba diciendo en el libro de los Romanos. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 7, verso 14 al 19. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en esto, y en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa cita de Romanos comparada con nuestra vida espiritual, con nuestra vida emocional, nos está hablando en este tema tan poderoso. Yo te pregunto, ¿qué elementos de tu naturaleza tiende a acercarte del camino en tu relación con el Eterno? ¿Qué elementos, qué cosas te acercan al Eterno y qué cosas te están alejando diariamente del bote donde el Eterno está yendo? Esta semana nosotros nos buscaremos todo lo que el Eterno está haciendo en nunca jamás. O sea, porque no es demasiado tarde para levantarnos. Nunca será demasiado tarde para levantarnos de nuevo. Llega una conversación tan incómoda de Pedro que quiero traerla a colación, porque cuando estaba haciendo esta preparación de este estudio
Fueron tantas las palabras que el Eterno me dio para compartir. Y trato en lo posible de resumirlo. Yo a veces tomo de una sola enseñanza más de 40, 50 hojas y solo puedo compartir 10. Por el tiempo y porque muchas cosas son tan profundas que a veces profundizándose se me va el tiempo. Voy a llegar a una conversación incómoda. Todos digan conversaciones incómodas. Si tú has escrito un testamento y ya sabes que hablar de la muerte es inevitable, puede ser algo un poco incómodo. Hay ciertas cosas que es necesario comentar. Los arreglos funerales, los planes para el entierro, nombrar el testamento, etc. Pero ninguno de estos temas son agradables. ¿A usted se le parece agradable hablar de testamento, de que lo van a enterrar, de cómo quiere que sea el funeral, de cómo quiere que lo entierren, de que qué vestido quiere que le pongan, de que usted quién quiere que venga a su funeral y quién no quiere usted que venga a su funeral? O sea, todas esas cosas son como muy incómodas, ¿verdad? ¿Qué planes has hecho para tu despedida de este mundo? Pastora, ¿y eso qué tiene que ver con Pedro el apóstata? Te voy a explicar. ¿Qué emociones sientes cuando piensas en estos planes? ¿Te sientes feliz? ¿O te sientes triste? ¿O te sientes que como que ese tema no lo puedes abordar todavía? Jesús no tenía ninguna preocupación legal. Cuando habló con sus discípulos en la cena de Pesá, él quería prepararlos para su muerte, ya que se acercaba, y Jesús sabía que las cosas serían diferentes y quería que sus discípulos lo entendieran. Él quiso ayudarlos a buscar una gran cantidad de elementos para que pudieran confiar en él. Él los alimentó. Él les dio los 5 panes y los 2 peces. Él los cuidó. Él les dio la bonanza de peces. Él les dio las instrucciones. Él los discipuló. Jesús sabía los tiempos serían difíciles y los discípulos se necesitarían unos a otros. También sabía que a menudo la gente tiene la tentación de renunciar cuando las cosas se ponen difíciles. Así que él advirtió a los seguidores de lo que sucedería. Los preparó para ese momento. Mira lo que dice la palabra del Eterno en Mateo 26, 31, 32. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, les digo todo lo que iba a suceder y ellos no entendían. Jesús no se tenía que aparecer en Roma, se tenía que aparecer en Galilea. La gente a veces busca a Jesús en Roma, como si en el Vaticano estuviera él. Jesús no tiene conexión con el Vaticano ni con Roma. Él les dijo exactamente dónde quería que ellos estuvieran cuando él resucitara. ¿En qué sentido fueron las palabras de Jesús una crítica de los discípulos? O sea, los discípulos criticaron a Jesús. No, él cómo nos va a dejar. Si él es nuestra esperanza. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 22, en el verso del 31 al 32. Mira lo que Jesús nos está advirtiendo. No es una advertencia específica, y fue una advertencia específica para Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satán os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira la advertencia que el Eterno le está hablando a Pedro. Le dice: Pedro, pilas, porque Satán te ha pedido a ti para zarandearte, pero mi oración ha sido por ti, para que te sostengas, y una vez sostenido, vengas y des testimonio de lo que el Eterno hizo por ti. O sea, le estaba advirtiendo: tú vas a apostatar contra mí. Espero que salgas de ese nivel y vengas y te arrepientes y vuelvas a tus hermanos y confirmes que crees en mí. Esas son las palabras que el Eterno le estaba diciendo a Pedro.
Este es el pasaje más asombroso de las Escrituras, por varias razones que te quiero explicar. En primer lugar, Hasatán tenía que pedir permiso para ir tras Pedro. Además, Yeshua había estado orando por Pedro. Nota que Yeshua también habló de los hechos de Pedro en tiempo futuro. Él dijo, y tú una vez vuelto, o sea, le dijo, volverás, saldrás de esa apostasía. En otras palabras, Yeshua sabía que Pedro le daría la espalda y entonces le dio la tarea de fortalecer a sus hermanos. Es una vez que regresara Yeshua, realmente Yeshua hizo más que dar por hecho de que él volvería. Él le dijo a Pedro exactamente lo que iba a suceder. Básicamente le dijo, Hasatán ha pedido permiso para acabar contigo. Yo voy a dejar que lo haga y él tendrá éxito para apartarte de mí. Pero tú reaccionarás y volverás a mí. ¿Cómo puede usted ver ese panorama tan impresionante a la luz de la palabra? Si tú pudieras escribir unas respuestas diferentes a la de Pedro, ¿cómo harías que él le contestara a Yeshua? O sea, le dijera, Yeshua, jamás apostataré contra ti. Poderoso. Satanás pide permiso para zarandear como al trigo, no como a cebada. Y yo he enseñado cuál es la diferencia entre el trigo y la cebada. Y todos los discípulos de Yeshua querían hablar acerca de eso específicamente con Pedro. Y Yeshua estaba orando específicamente por Pedro, para que su fe no cayera, porque él tenía un propósito para Pedro. Después de que aclarara el caos, Yeshua quería que Pedro fortaleciera a sus hermanos. Esto fue lo que sucedió en el libro de Hechos, cuando Pedro es el que se levanta y levanta el discurso donde 3,000 judíos se convirtieron. No vamos a pasar por alto la palabra permiso, por favor, se los digo. Esto es importante porque si tú eres un hijo de Dios, Hasatán tiene que pedirle permiso al Eterno antes de que pueda atacarte. Incluso, el Hasatán está bajo la mano soberana del Eterno. Él no puede hacer lo que le parezca. Nada te puede alcanzar que primero no pase por las manos de Dios. Nada. Entonces, ¿cuál es tu reacción a estas declaraciones de Pedro? ¿Cuáles son tus declaraciones en cuanto a que no es fácil? No es fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero ¿cuál es tu manera de pensar? Pedro estaba a punto de pasar una prueba terrible. Es probable que este fuera un momento el más difícil de su vida. Y por eso Yeshua le dijo a su amigo, un poco de ánimo extra, le dijo, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro estaba a punto de pasar 24 horas, las 24 horas más oscuras de su vida. Y en medio de todo esto, Yeshua quería que Pedro recordara que él había orado a su favor. Yeshua no evitó el dolor de Pedro porque sabía que serviría para sus propósitos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese propósito lo llevó a él a servirle al Eterno como apóstol del Evangelio. Pero él oró que la fe de Pedro no desfalleciera. En medio del dolor y de la vergüenza, no cayera. Él pidió que Pedro se aferrara al Eterno con todas sus fuerzas, sin considerar todo lo que pasaría, y que pudiera fortalecer a sus hermanos cuando la tormenta pasara. Que eso también venga y se cumpla en nosotros. ¿Cómo se va a cumplir, Pastora Pili? Ríndete ante el temor. Nadie que sigas con miedos y con inseguridades, con personalidades tambaleantes, puede ser apto para ser
un apóstol del Evangelio, seguirás siendo apóstata, pasarás de apóstata a creyente, de creyente a hijo de Dios apóstata, y te la pasarás en ese nivel sin entender hacia dónde vas. ¿Qué harías si Yeshua predijera que durante las próximas 24 horas tú podrías cometer una terrible equivocación? Una equivocación que te alterará la vida. ¿Qué harías? Sé lo que yo haría. Haría una reservación en un hotel y cerraría la puerta con un seguro. Afuera pondría una señal en la cerradura que dijera no moleste. Descolgaría el teléfono, desconectaría la televisión, apagaría mi computadora y mi teléfono y trataría de dormir durante 24 horas para que nada me vaya a suceder. Y aún así, si yo sé que el Eterno escogió esas próximas 24 horas, yo no voy a escaparme por más de que me esconda y me abra un hueco y me esconda debajo de la tierra. Así pasó por Pedro, no lo hizo así. Cuando Yeshua le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces, Pedro ni siquiera pestañeó. Él dijo, en mi traducción, o sea, lo voy a traducir al estilo Pilar Alfaro, no yo, Yeshua, todos esos otros tontos podrán abandonarte, pero yo siempre estaré aquí para proteger tu espalda. Yo soy tu hombre de confianza, el que tú necesitas. Yo soy tu segundo, yo soy tu escudero, yo soy el hombre más antiguo de esta congregación. Pero era tanto desafiante como seguro de sí mismo. Y una combinación peligrosa es sentirse muy seguro de que tú eres lo que eres. ¿En qué situaciones, por lo general, subestimas tus habilidades? Hay un refrán que dice, los hechos dicen más que las palabras, amados míos. Los hechos de Pedro la noche de la traición de Yeshua hablaron volúmenes de libros. En Mateo capítulo 26, verso 69, estas palabras que Pedro empezó a pronunciar. No lo conozco, no sé quién es él. Y confirió hasta palabras de maldición. Lo que Yeshua dijo que sucedería es lo que realmente sucedió. No es una sorpresa. Pedro hizo lo que le dijo a Yeshua que nunca haría, negarlo. No una, sino 3 veces. Y él no negó a Yeshua por casualidad ni quietamente, sino con palabras que emitirían el sonido de un show de televisión si las cámaras estuvieran rodando. Yo me erizo cuando leo esas palabras y enseguida en el versículo 74 de Mateo, Pedro negó a Yeshua por 3ª vez y enseguida vino el canto del gallo, digámoslo, el canto ceremonial en el templo, y fue una canción quebrantadora, acusadora. Las cosas se pusieron todavía peor por Pedro. Cuando leemos estos versículos del Evangelio de Lucas 22:60, leámoslas. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el canto del gallo, y aquí lo voy a agregar, en el canto del gallo del templo, o sea, los himnos del templo. Entonces, vuelto el Eterno, miró a Pedro y Pedro se acordó la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tremenda enseñanza la que aquí estamos hablando. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. ¿Te puedes imaginar la explosión de vergüenza y de remordimiento que debe haber inundado el corazón de Pedro? ¿Te puedes imaginar ese momento? ¿Te puedes imaginar cómo debe haber sido mirar a esos ojos y comprender verdaderamente, comprender lo que acabas de hacer? Pedro cometió un error crítico y no tenía nada que ver con su naturaleza mercurial. Eso no fue un momento de altas y bajas. Por el contrario, el error de Pedro, mis amados, fue no reconocer lo que él era capaz de hacer.
Él creyó que, dado su carácter, era imposible negar a Yeshua. Él consideró que ese tipo de lealtad no era parte de su ADN, que esto simplemente no le podría suceder a él. Pedro estaba equivocado. Darle la espalda a Yeshua siempre fue una parte del carácter de Pedro. Siempre se escondió en los rincones más profundos y oscuros de su corazón. Solo que él no sabía, ni siquiera lo creyó cuando Yeshua se lo señaló. Esto solo debe servir como una advertencia, porque a menudo en este mismo aspecto en el que creemos que nunca fallaremos, donde Satanás busca hasta derrotarnos. ¿Cómo sabemos que estamos luchando con algo? Por lo general, nos mantenemos en guardia en contra de la tentación y por lo menos estamos alertas. Pero en esos momentos en que decimos que algo nunca sucederá, como Pedro, es que necesitamos ser muy cuidadosos porque podemos caer. Tremenda palabra. El libro de Proverbios, capítulo 16, verso 17 al 18 dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Tremendo, tremendo. ¿Qué tentaciones te afectan ahora en este momento? ¿Cuáles te afectan más? Dime por qué. ¿Cómo puedes usar los elementos más fuertes de un andar espiritual para ayudarte a batallar ese orgullo que no te deja ver las cosas que el Eterno se quiere que tú veas? ¿Sabes? Lleguemos a este momento. Pedro había dejado atrás su antigua vida como comenzó a andar con Yeshua. Él había puesto a un lado su anzuelo de sedal, el bote, las redes, todo lo había puesto y había visto los milagros tras milagros, y había visto al Eterno, pero Pedro decidió dejar a un lado todo y volver a buscar su bote, y volvió a pescar después de un fracaso. Volvió a recoger el anzuelo, volvió a recoger el sedal, volvió a recoger el bote, volvió a recoger las redes y trató de volver a su vieja vida antes de Yeshua. ¡Wow! ¡Qué error tan gravital! El problema era que Pedro no podía volver a las cosas como eran antes. Estaba fuera de sincronización y de práctica. Él y sus amigos trabajaron toda la noche sin pescar ni un solo pez. Al igual que sucedió en su viaje para pescar más de 3 años antes de todo esto. Al igual que en ese momento donde el Eterno lo tomó y le dijo: ¿me prestas tu bote? Te voy a enseñar un truco para pescar. ¿Se acuerdan? 3 años atrás. Pedro escuchó la voz de un extraño oficiándole un consejo. Ahora veamos. Me encanta que Pedro no perdiera tiempo alguno de ir a Yeshua. Una vez que supo que era Yeshua el que hablaba, Pedro se tiró al agua completamente vestido y nadó hasta la orilla con tanta rapidez como pudo. ¿Sabes? Yeshua estaba a la orilla, resucitado, y los ve a ellos allá, en su vieja manera de vivir, y les dice: muchachos, y los llama. Y cuando Pedro escuchó esa voz, él sabía quién lo estaba llamando. La palabra del Eterno dice que Pedro estaba desnudo, se tuvo que desnudar. Es lo que Él perdonará por ti. Una vez que reconozcas que todavía Yeshua te quiere y te ha perdonado tus pecados, se creará un deseo abrazador de llegar a Él tan pronto como sea posible, porque esta clase de amor no se ofrece a menudo. Su amor está lleno solo de su gracia, sino que también de su misericordia. Bendito sea el Eterno. Déjame compartirte algo. ¿Qué emociones experimentas cuando piensas en el perdón que Yeshua ofrece? ¿Cuáles son tus emociones?
A mí cada vez que me hablan del perdón de Yeshua me da un quebrantamiento en mi espíritu, porque sé que Él me perdonó a mí y eso me provoca un quebrantamiento total. Yeshua perdonó a Pedro por su pecado, pero todavía quería que Pedro aprendiera de sus errores. Todavía Yeshua tenía algunas cosas que tratar con Pedro para llevarlo a un punto donde él pudiera fortalecer a sus hermanos y llenar su llamado como líder del Brit Hadasha, porque Pedro estaba completando un nivel para la congregación, para la asamblea del Eterno. Así es como el Eterno hace, así es como el Eterno toma, así es como el Eterno trae y restaura. Cuando alguien investiga, cuando alguien mira las cosas de lo mejor que puede sacar el Eterno en la vida de una persona, el Eterno quiere hacer cosas sobrenaturales contigo. Dios también conoce lo mejor acerca de ti. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él sabe que tú eres una nueva criatura que tiene la capacidad de desarrollarse a la semejanza de su hijo. Él sabe que tú puedes operar en el poder del Ruaj HaKodesh, del Espíritu Santo. Y al igual que lo hizo con Pedro, el Eterno quiere usarte para fortalecer a otros y lograr una obra importante para su reino. Porque Él sabe que una vez que salgas de sus fallos, que una vez que salgas de tu temperamento colérico sanguíneo, tendrás el potencial de ser más fuerte de lo que nunca te imaginaste. Si le has dado la espalda al Eterno o has regresado a tu antigua manera de vivir, escucha la misma voz que escuchó Pedro en la playa después de una noche improductiva tratando de pescar. Yo sé que esa voz tú la reconoces, tú sabes cuál es esa voz que te está llamando y que tú sabes la experiencia que tuviste cuando el Eterno te llamó. Es hora de confesar. En otras palabras, no es demasiado tarde hoy. Este es el momento perfecto para desayunar con Yeshua. Este es el momento perfecto para admitir todo ante Él. Más vale hacerlo así porque Él conoce la verdad sobre todo lo tuyo. Aunque tú no lo supieras, ¿le contestarás a Él? Me imagino que durante tu tiempo de pesca por tu cuenta no habrás pescado mucho, nada que valga la pena. Entonces, ¿qué tienes que perder? Yeshua está esperándote y tú tienes un trabajo que hacer. Si te has alejado de Yeshua como hizo Pedro, comprométete hoy a tener una conversación con Él que transforme tu vida como Pedro. Salta del agua de cabeza y pídele a Yeshua que te restaure. Si actualmente estás caminando con Yeshua, comprométete a orar con alguien que conozcas que necesita experimentar restauración. Envíale este mensaje a alguien en este mismo instante y dile, escúchalo. Nunca es demasiado tarde para comenzar. Shalom para ti. Desarrollemos el taller. Que mi corazón sea templo de tu espíritu, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte el sacrificio de dolor. Llenaste el templo con tu espíritu otra vez. Señor, anhelo conocer tu gloria.
quiero ofrecerte el sacrificio de lo. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Que mi corazón sea templo de tu espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte el sacrificio de lo. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte el sacrificio de lo. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Llena este templo con tu espíritu otra vez.